Damos gracias a nuestro buen Dios por estar aquí en este lugar. A ver si pueden pasar la mesita acá adelante, por favor. Vamos, los cultos los domingos empiezan a las 9:30 en punto. Comenzamos, amados hermanos. Hagamos el esfuerzo siempre de estar antes, si es posible. Eso es saludable para usted y para todos los demás, ¿no? Si ya se llena el local, ya no pueden entrar más personas, más hermanos, más creyentes. La pandemia sigue, amados hermanos. Lo que pasa es que mientras no se llegue al 80% real de las personas vacunadas, no se va a poder dar libertad a todo, ¿no? Esa es la conclusión a que han llegado los que son expertos en estas cosas, ¿no? Y hay mucha gente que no se ha vacunado, ¿no? Y esa es ya libertad de cada uno, hacerlo o no hacerlo. Pero oremos al Señor, pero hay que tener siempre cuidado. Vamos a mantener nosotros siempre la distancia adecuada, porque ayer recibíamos una conferencia del doctor David Castillo y nos decía, es verdad, el Omicron para muchos, para el 80% es suave, pero hay un 20% que está, de ese 20, un 5 a 10% está causando estragos fuertes, hermano. Está causando, y por lo general él decía que la gran mayoría de los que estaban en esa condición eran personas no vacunadas, ¿no? Personas que no se habían vacunado. No estoy haciendo propaganda a la vacuna, pero estoy replicando lo que decía ayer el doctor David Castillo Neira, que es un doctor que ha ayudado a algunos hermanos cuando han estado en una situación crítica. Él vive en España, él es peruano, trujillano, y cada vez que le hemos pedido, él ha recurrido, no importando a veces la hora para allá, son 7, 6 horas de diferencia, y muchos de los que han sido tratados por él han salido en buenas condiciones, ¿no? Están aquí. Y hay que tener en cuenta todo eso, hermano. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 22. Ya sabes, si usted llega un día tarde y no hay espacio, hermano, no se resienta, porque usted no es un recién convertido. O si es un recién convertido, haremos cómo trabajaremos con usted para que no se resienta. Pero si usted es un hermano que ya tiene años en el Señor, usted no es un recién convertido, sabe que por no tener una disciplina en ese día, disciplina, hábito de llegar temprano, usted no puede entrar, ¿no? Y Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso. Gracias por la resurrección, por esta teología, doctrina que nos da la esperanza, Señor, que tú nos has creado a tu imagen y semejanza para tener una relación eterna contigo, siempre y cuando vivamos de acuerdo a lo que tú has escrito en tu palabra, con el poder de tu Espíritu y una perseverancia que tú nos das para seguir adelante. Dice Mateo 22, versículo 23. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 22, versículo 23. Aquellos que no tienen Biblia, alguien le puede compartir, por favor. Ese día se acercaron a Jesús algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le dijeron, Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano como pariente más cercano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. De igual manera, también el segundo y el tercero hasta el 7º. Y después de todos, murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Pero Jesús le respondió, están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan, ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac
el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la multitud se admiraba de sus enseñanzas. Tomen asiento, mi hermano. El tema es: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Jesús tenía mucha oposición, una abierta, otra encubierta y otra indiferente, siempre y cuando no le tocaran lo que a ellos les importaba. Los saduceos eran uno de ellos, ¿no? Uno de ellos que tenían ya su status quo, su estatus de confort. Ellos controlaban el templo. Tenían siempre, los sacerdotes eran saduceos, tenían el control del templo, manejaban todo el templo, manejaban la economía, y mientras no le tocaran eso, no había problema. Pero Jesús, sabemos que un día fue y limpió el templo, y lo dejó totalmente limpio. Y eso le echó abajo el negocio, porque ellos habían hecho de la casa de nuestro Dios una cueva de ladrones, porque era cualquier cosa menos la casa del Señor, ¿no? Y entonces ellos dicen, ¿cómo vamos a hacer que este hombre, hacerle caer, ¿no? Aunque él no dice acá, pero en realidad ellos querían sacar a Jesús y avergonzarlos, porque ellos se consideraban que eran unos altos teólogos. Nadie podía rebatir a ellos. Tomaban el sumo sacerdocio, tomaban el sacerdote, eran sacerdotes, controlaban el Sanedrín, es decir, tenían poder político, religioso, más político que religioso, y ellos habían estudiado y creían solamente en el Pentateuco. Y uno de los grandes problemas que ellos decían, no creían en la inmortalidad del alma, no creían, por lo consiguiente, en la resurrección de los muertos, no creían en el juicio eterno, no creían en los ángeles, no creían en los demonios, y lo más, vuelvo a repetir, lo que más se ceñían ellos era a los 5 primeros libros de la Biblia. Toda su teología descansaba en el Torá, el Pentateuco, que eran los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? La muerte es un evento que por causa del pecado de Adán y Eva ha venido a la humanidad. Entonces, las culturas saben que de una u otra manera van a morir, pero ellos creen que hay una vida después de esta vida. La cultura peruana, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos al señor de Zipán, ¿no? Uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX, a fines del siglo XX, hubo un grupo de huaqueros en Lambayeque, ¿no? En Lambayeque, que estaban haciendo una fiesta increíble porque habían encontrado cosas que nunca pensaban que podían encontrar, y la policía de una u otra manera se enteró. Y Walter Alba, ¿no? Un cajamarquino, arqueólogo, él fue a ese lugar y encontró que había muchas cosas. Ellos ya se han llevado algunas cosas, no del señor Zipán, sino de otras tumbas se habían llevado ya. Y comenzó con la ayuda de la policía, limitado con todas sus cosas, a excavar, y al final encontró una tumba, y en la cual estaba el señor de Zipán, que había muerto, se calcula algunos entre 40 a 55 años de edad. Alrededor de él habían ocho personas que lo habían enterrado junto con él. Estaba su mujer, su esposa, 2 concubinas, y había un niño también a los pies, porque ahí está el niño, ¿no? Ahí creían ellos en la reencarnación, que cuando él iba a reencarnarse en ese niño. Aparte también estaba el jefe de la guardia, ¿no? El jefe del ejército, de su ejército, también moría junto con él. Estaba uno que llevaba el estandarte del señor de Zipán,
estaba también el guardián de la tumba, había un perro y 2 llamas. Me he olvidado una persona, pero son 8 personas alrededor de él que estaban allí enterrados junto con él. Porque ellos tenían la idea de que después de la muerte, él iba a seguir siendo el señor de Zipán y tenía que llevar a las personas más importantes, ¿no? No se olvidó de su perro, no se olvidó de 2 llamas también. Y tenía un sinnúmero de vasijas. Se calcula, algunos dicen 400, otros dicen 216 vasijas de barro, todo en buen estado, hermano. Ellos creían en eso, ¿no? En que después de esa muerte ellos iban a seguir viviendo, ¿no? Iba a haber una vida después, ¿no? Los egipcios también, ¿no? Cuando Faraón encontraron en las tumbas del Faraón, en las pirámides, encontraron al Faraón con un barco y que ese barco le iba a llevar al lugar a vivir la eternidad. En ese barco él se iba a trasladar, ¿no? Los apaches, los Swift en el norte de América, cuando moría un guerrero, moría él y su caballo, lo enterraban junto con él, el caballo, y junto al caballo un arco y flechas, para que él siguiera cazando, ¿no? en la otra vida. Los griegos te enterraban con una moneda en la boca, ¿no? Para que tú pagaras tu pasaje, para llegar al lugar donde tenías que llegar y vivir la eternidad. Entonces, así hay un sinnúmero de cosas y cosas y cosas, ¿no? Definitivamente la cultura mochica se cree que fue destruida por nuestro Dios mismo, parece, con una lluvia torrenciales. Hubo un niño que duró días de días que llovió, y eso destruyó a la cultura mochica, ¿no? Una cultura que hasta el día de hoy conserva muchas cosas que son paganas, ¿no? Y entonces ellos plantean, dice, ese día se acercaron algunos de los saduceos, los que decían que no hay resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Es decir, eran totalmente liberales en su doctrina. ¿Te imaginas? Que tú no creas que después de esta vida hay la vida que Dios ha planificado. Entonces tú vives como se te da la gana, ¿no? Vives a tu regalada gana. Y ellos eran religiosos. Y le dijeron, maestro, ¿no? Maestro, le dicen, ¿no? Todavía van con mucha delicadeza, reconociendo que Jesús era un rabino y que tenía seguidores, lo reconocían todo. Dice, Moisés dijo, pero al toque le ponen para ellos al maestro de los maestros, que es Moisés, para los judíos, ¿no? Le dijeron, y cuando le dijeron, esta palabra es, ellos van con una prácticamente prepotencia, ¿no? Como diciendo, queremos que tú nos digas lo que tú crees, porque queremos analizarlo, ¿no? Porque ellos se creían superiores, hermano, nadie lo podía derrotar. Se cree que esta pregunta ya se lo habían hecho a todos los fariseos y los fariseos no tenían forma de responderle, hermano. Los fariseos no supieron responderle. No hubo alguien por allí, más o menos, me he olvidado el nombre de un teólogo, se acercó, ¿no? Pero no definió el tema. Porque ellos querían una respuesta, no del libro de los Salmos, no de Job, no del Nuevo Testamento, que hay cantidad de textos que hablan sobre la resurrección, sino que sea de los primeros 5 libros, del Génesis. ¿Qué más? ¿Qué sigue después de Génesis? Éxodo, ¿qué más? Levítico, ¿qué más? Y de esos libros nada más. No podía ser de otro libro, porque para ellos era el único libro que había. Si alguien muere sin tener hijos, su hermano como pariente más cercano se casará con su mujer y levantará su descendencia. Eso también está en Génesis 38, ¿no? Pero ya el Señor lo da en Deuteronomio, cuando Moisés repite la ley, en Deuteronomio 25, deja establecido este tema para que las tierras y la descendencia de los judíos no se perdiera. Entonces, en Deuteronomio 25:5 dice, cuando 2 hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño.
el cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Será el primogénito que ella dé a luz y llevará el nombre de su hermano difunto para que su nombre no sea borrado de Israel. Es decir, el hombre, el hermano menor o el hermano que quedaba, no necesariamente menor, la tomaba a ella como esposa y la idea era que tuvieran un hijo, varón principalmente, y ese hijo tenía que tener el apellido del hermano, era el mismo apellido, pero tenía que reconocerse como si fuera el hijo del hermano que había muerto. Entonces él heredaba todas las cosas que su padre tenía. Y esa costumbre al comienzo lo hicieron en una forma normal. Se llama el liberato, levirato. Viene la palabra leví, que es marido, o perdón, cuñado prácticamente, como decir cuñado, ¿no? En Génesis 38, el Señor le ordena a Onán, ya que Dios había matado a Er por ser muy malo, ¿no? Ahí está, si buscan en Génesis 38, 8, ahí encuentran que el Señor ordena a Er, mata a Er porque era muy malo, y le dice a Onán, ahora tú tienes que llegarte a su mujer para que ella tenga descendencia de Er, pero Onán no le hace caso, ¿no? Onán hace algo que no se debe hacer en una relación sexual y lamentablemente Dios también lo mata a él, ¿no? Entonces aquí ellos estaban seguros que esa pregunta Jesús no la respondía, ¿no? Jesús no le iba a responder y le dice, ahora, bien, había entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia le dejó a la mujer a su hermano. De igual manera, no teniendo descendencia, le dejó a la mujer a su hermano. También al segundo y al tercero, hasta el séptimo, ¿no? Ellos contaron una historia que yo personalmente creo que no fue real. Fue una historia que ellos tenían ahí bajo la manga. Porque algunos ya llegaron no podían legislarlo, pero sí recomendaron de que una mujer en esta condición a lo máximo podía tener 2 o 3 maridos, ya no más, ¿no? Los escribas mismos, los fariseos mismos, ellos dijeron, no puede ser ya tanto, no solamente 2 o 3. Entonces, esta fue una historia que ellos plantearon. ¿Por qué? Porque ellos veían la palabra de Dios del punto de vista humano, del punto de vista carnal. Por eso que para realmente entender la palabra del Señor, el Señor nos tiene que convertir, nos tiene que transformar, nos tiene que realmente hacer nueva criatura. Tiene que ver realmente una transformación. Por eso que el arrepentimiento comienza con el arrepentimiento, que es cambio de mente, y la mente tiene que trabajar en base a los principios de la palabra, conforme a la palabra de Dios. Entonces, tú no puedes entender la palabra bajo principios humanos. Hay muchas personas que no son creyentes y vienen y te hacen preguntas de este tipo, preguntas rebuscadas, preguntas que ellos imaginan bajo los conceptos de ellos. Y también cuando un cristiano no tiene el hábito de estudiar la palabra de Dios, no tiene hambre de la palabra de Dios y se queda ahí, también va a tender a ser literal en la palabra, ¿no? Por eso Jesús dijo, escudriñar las Escrituras. Juan 5:39 dijo, ¿no? Escudriñen, investiguen. Si lo hablamos el día de hoy, haga exégesis, haga hermenéutica. Busque ahora, hermano, en internet hay muchos recursos para hacer exégesis, para hacer hermenéutica. El que no lo quiere hacer es porque no lo quiere hacer nada más. Pero si tú realmente anhelas y quieres crecer en la gracia, tú puedes hacer exégesis el día de hoy. Hasta el inglés ya no es problema porque el traductor Google ya está llegando, creo, al 90-95% de una traducción casi ya perfecta. Ya están arreglando cada vez más, está mejorando cada vez más la traducción de Google. Entonces, cuando tú y yo no estudiamos la palabra, no la profundizamos, vamos a cometer este error, que vamos a ver las cosas de Dios humanamente, ¿no? Porque ¿cuál era su preocupación de ellos? ¿Cómo iba a ser la condición de esta mujer
y de los hermanos, ¿no? ¿De quién iba a ser marido ella en la eternidad? ¿Con quién ella iba a vivir, ¿no? En el cielo. Y Jesús le va a responder con palabras correctas. Dice, ahora bien, dice, por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de las 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Pero Jesús le respondió, están equivocados o erráis por no entender las Escrituras. Creo que está en la Reina Valera, ¿no? Acá dice en las Américas, están equivocados por no comprender las Escrituras. Jesús le va a dar la respuesta correcta. Primero va a ir a la teología, ¿no? De cómo es arriba en el cielo, cómo son las cosas en el cielo, cómo es cuando uno ya va a vivir la eternidad con Dios. Ustedes están confundidos, ustedes están andando como deambulando porque no entienden, ustedes están equivocados y están haciendo equivocar a otras personas. Por eso que es importante, amado hermano, conocer las Sagradas Escrituras, entender el contexto de la Escritura. Muchas veces, por eso que nacen las sectas, ¿no? Las sectas nacen precisamente por eso. Y muchas veces, a veces se habla de dogmas, pero los dogmas no son interpretaciones como nosotros lo entendemos. Los dogmas son ya principios que están entendidos correctamente y que se aplican a las circunstancias que se dan. Pero a veces decimos, no, la dogma de la Iglesia de Dios Pentecostal es esto. Pero en realidad, si lo miramos delante de Dios con transparencia, ¿no? Con sinceridad, esos no son dogmas. Son acuerdos que nosotros, la Iglesia, hace y llega a ese acuerdo. Y dice, no, esto es el acuerdo que hace la Iglesia, ¿no? Porque la ignorancia de no entender correctamente la Escritura te va a llevar a la perdición eterna, a creer que tú estás correctamente bien y que tú eres salvo, como ellos creían. Los saduceos creían eso, que ellos tenían autoridad. Mire, tenían tanto poder que ellos eran los sumos sacerdotes. Los sacerdotes en ese tiempo, es decir, la autoridad espiritual más alta que tenían los judíos. Y miren la calidad de conceptos teológicos que ellos, pseudo-teológicos, porque no eran teológicos para nada. Y se lo van a confrontar al autor de la vida, hecho hombre, se lo van a consultar a Logos, que es la palabra, que es Cristo, hecho carne. Por eso Juan dice, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra. Juan 1:1, léanla, dice, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Es decir, Cristo es la palabra. Cristo, la palabra encarnada, estaba ahí. Y ellos lo están confrontando con ellos. Y seguro que Jesús ya había escuchado esta pregunta. Y Él le va a decir, ustedes están graves, ustedes están mal, ustedes están errados y están haciendo errar a muchas personas con la interpretación de la palabra del Señor. Por eso que cuando tú a veces vas a multitudes, ¿no? de creyentes muy grandes, a veces son iglesias demasiado grandes, tienen muchos miembros y solamente escuchan al predicador y solamente escuchan a un grupo nada más y no se le enseña el hábito de estudiar la palabra por sí mismo, a escudriñar, a tener la claridad como lo de Berea, ¿no? Pablo llegó a Berea, Pablo les predicó el Evangelio y ellos comenzaron a investigar si lo que Pablo le estaba enseñando era correctamente de acuerdo a las Escrituras. Y ellos no le dieron fe a Pablo mismo. Después de estudiar las Escrituras, ellos aceptaron lo que Pablo le dijeron. Eso es importante, amado hermano. Tú no puedes venir eternamente aquí a este lugar y sentarte. Y después ya nunca más leer la Escritura y solamente leerla cuando estás aquí. Si tú eres ese tipo de creyente, eres un creyente nada más, no estás convertido. No amas a Dios. No has tenido un encuentro verdadero con Dios. No tienes hambre de Dios. No quieres conocer la voluntad de Dios. Hay gente, amado hermano, que cuando dice, no, el libro de Apocalipsis, no lo leo. ¿Por qué? Porque ese libro, no sé, me da cosas. Bueno,
El libro de Apocalipsis fue escrito en el tiempo de los romanos. Fue escrito por figuras, porque no se podía hablar abiertamente contra el imperio romano, para que el pueblo de Dios tuviera aliento y esperanza de que eso iba a pasar. Ahora, que tenía un mensaje más profundo, lo tiene hasta el día de hoy. Pero la primera razón básica por la cual se escribió el libro de Apocalipsis, para que ese pueblo de Dios que estaba siendo perseguido, que morían muchos cristianos, era para que tuviera esperanza, para que pudiera entender de que pasara lo que pasara, ellos iban a ser salvos. Pues usted va a encontrar que hay una multitud de gente sacrificada que llega ahí, ¿no? Y que alaban al Señor. Usted va a leer en el libro de Apocalipsis. Pues es importante, amado hermano, pedirle al Señor. ¿Por qué nuestra nación y el mundo está como el día de hoy está? Porque la iglesia ha perdido la influencia. La iglesia ya no tiene esa influencia que antes tenía, amado hermano. Porque no estudiamos la palabra, estamos detrás de las cosas del mundo, las vanidades y todo lo demás. No tenemos tiempo para Dios, tenemos tiempo para todo, pero menos para Dios. Por eso que antes, no, cuando yo tenía hace 20 años, 30 años, amado hermano, la gente tenía menos economía, no ganaba como el día de hoy, había pobreza, pero la iglesia, amado hermano, los hermanos se reunían y estudiaban la palabra. Aquí en este lugar los niños se memorizaban los salmos. Había hasta competencia, amado hermano, y todo. No hablaba de 2, 3 salmos, sino salmos completos. Y cuando tenían problemas, los hermanos, la familia, los padres, invocaban el nombre del Señor. Y los salmos fluían de su corazón y comenzaban a agarrarse de ellos. Por eso que no podemos dejarnos sorprender por ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿quiénes creen, así como los saduceos el día de hoy? Son los mormones. Los mormones creen en esto, amado hermano. Ellos se agarran de que un mormón puede tener 2, 3, 4, 5 mujeres y agarran estos textos de aquí. Lo distorsionan totalmente y lo aplican como ellos quieren. Por eso que hay que tener cuidado. No se puede entender la palabra humanamente. No se puede. Por eso que tenemos que nacer. Por eso el Señor le dice a Nicodemo: ¿cómo, Nicodemo? ¿Cómo tú no entiendes lo que estoy hablando? ¿Y qué te pasa, Nicodemo? Le está diciendo. Entonces tú tienes que nacer de nuevo, pero Nicodemo, no, jamás vas a entender la palabra de Dios si tú no naces de nuevo, porque tiene que nacer del agua y del Espíritu, tiene que nacer de la palabra y del Espíritu, porque el agua es la palabra, y del Espíritu, porque esa es la única que te va a garantizar que tú puedas entender la palabra. Por eso el Señor le habla claro a Nicodemo, pero Nicodemo, gracias a Dios, entiende el mensaje del Señor, se va movido, sigue como esto, pero al final, en el libro de Juan encontramos a un Nicodemo, ¿qué cosa? Transformado por el poder de Dios, convertido por Dios a su nombre. Dice después, ¿y de cuál de las, dice, estás equivocado por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? La segunda parte, el poder de Dios. Porque en la resolución ni se casan, ni son dados en el matrimonio, sino como los ángeles de Dios en el cielo. Bueno, cuando tú y yo lleguemos al cielo, ya no va a haber matrimonio, ya no va a haber nuevos nacimientos, ya no va a haber, las personas se van a embarazar y van a tener hijos. ¿Por qué? Porque ya los hombres van a vivir por la eternidad. Acá en la tierra el hombre necesita casarse y tener hijos. Primero el plan de Dios fue para llenar la tierra, ¿no? Le dijo fructificados, ¿no? Multiplicados y llenar la tierra. Pero el hombre pecó. Entonces, por causa del pecado que entró, la muerte. Entonces, nadie vive eternamente en esta tierra. Entonces, por eso que es necesario que los hombres se casen, hombre y mujer, ¿no? Hay que aclarar ahora. Hombre y mujer se casen y tengan hijos. No, eso de, por ejemplo, del matrimonio de sexo igual es un suicidio de la humanidad. Se está suicidando la humanidad. Porque Dios ha determinado, mientras Él no venga a levantar esa iglesia, que tiene que haber la procreación. Pero en el cielo ya no va a haber. ¿Me entiende? Porque nadie va a morir en el cielo. Nadie va a seguir permanentemente y será semejante a los ángeles, no igual a los ángeles, seremos semejantes a los ángeles, porque los ángeles no se casan, los ángeles no están procreando, los hombres también seremos así, ¿me entiende?
Entonces el Señor le está respondiendo primero con respecto al casamiento, ¿no es cierto? No le responde con respecto a la resurrección, sino le habla y le dice, claro, ustedes tienen un concepto de que así como están acá en la tierra, ellos decían, algunos, ¿no? Algunos de los saduceos decían, así como estamos en la tierra, vamos a resucitar y vamos a... No, perdón, los fariseos y algunas de las corrientes, porque los saduceos no creían en la resurrección. Vamos a resucitar casi con este cuerpo y vamos a vivir, y pensaban que iban a vivir con su familia. No, ya no vamos a vivir como esposos, vamos a vivir delante de Dios como hijos de Dios. ¿Me entiende? Nos vamos a conocer, sí, porque cuando usted lee la parábola de Lázaro y el rico identificaba a las personas, le dijo Lázaro, ¿no? Lo miró y vio que Lázaro estaba en el seno de Abraham y lo reconoció como Lázaro. Entonces en el cielo vamos a reconocer, ahí van a estar nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros hermanos que ya no están el día de hoy, los vamos a poder identificar. Pero ya no vamos a vivir separados como familia, aparte, ahí, exclusivo, no. Todos vamos a estar delante de la presencia del Señor, porque ahí ya nada de eso ya se necesita arriba en el cielo, porque va a haber un solo Padre, que es nuestro Dios, y delante de Él estaremos adorando y glorificando por la eternidad. Por eso es importante, por eso que algunos se cruzan, ¿no? Se cruzan algunos hermanos que no crecen en la fe, dicen, no, ¿cómo va a ser posible que yo no voy a dejar a mi esposa, a mis hijos? No puede ser, no puede ser. ¿Por qué? Porque no entienden la nueva naturaleza que vamos a adquirir. Vamos a ser, amados hermanos, a la imagen y semejanza de Jesús. Ya no con este cuerpo natural, va a ser un cuerpo glorificado, un cuerpo a la semejanza de nuestro Señor Jesús cuando resucitó, igual, para poder tener comunión con Dios. No va a haber tiempo para esas cosas porque vamos a estar adorando y glorificando al Señor y haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos por la eternidad, amado hermano. Y nunca va a haber lloro, lamento, tristeza, muerte, enfermedad, no van a haber hospitales, nada de eso, amado hermano. No van a haber restaurantes, no va a haber delivery, nada de eso, porque el hombre ya va a ser a la imagen y semejanza de Dios. No va a estar tomando agua por aquí, comida por acá, que vamos a hacer seco de cabrito, ceviche, vamos a hacer nada de eso, hermanas, nada de esas cosas van a prevalecer, porque el hombre ya no va a aumentar ni disminuir, va a ser lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque va a ser en una relación totalmente espiritual del hombre con Dios. Eso es importante y para ellos, pues, ellos tenían ese concepto que esas mismas cosas iban a hacer arriba en el cielo. Entonces estaban más confundidos y nadie le podía rebatir. Y Jesús le va a responder, le dice, ignoráis el poder de Dios, le dice, ¿no? Porque le dice, y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Dónde lo dice eso? En Éxodo capítulo 3 del 1 al 4:31, nuestro Señor va a presentarse a Moisés, ¿no es cierto? Para comenzar el plan de llevar, de restaurar, de sacar a su pueblo de Egipto para llevar a la tierra prometida. Y él se va a presentar a Moisés. En el 3:6 le dice, en el 3:6, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Yo soy, le dice primero, el Dios de tu padre. A ver, gramática. Cuando yo hago una oración y digo, Padre, yo soy Dios, Isaac, ¿está bien escrito? Dios, Isaac, ¿está bien escrito? Yo soy el Dios, Isaac. ¿Qué cambia todo ahí? Si yo le pongo la palabra de, ¿qué significa la palabra de? Pertenencia, ¿no es cierto? Pertenencia. Entonces, Dios de Abraham. El Dios de Abraham es nuestro Dios. ¿Entiende? Ahora, ¿Dios qué es? ¿Dios qué es? Es eterno, ¿no es cierto?
Y cuando Dios, para que yo sea un hijo de Dios, ya apliquémoslo al Nuevo Testamento, ¿qué me garantiza que yo sea un hijo de Dios? ¿Qué me garantiza? Con la palabra de. ¿Qué dije que es la palabra de? Relación, pertenencia. Hay una relación, una pertenencia fluida. ¿A qué vino Jesús? A darnos vida eterna, ¿no es cierto? ¿A quiénes? Aquellos que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero estos hombres, tanto el padre de Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, ¿tuvieron un encuentro con Dios? ¿Fueron salvados por Dios o no? Todos ellos, los patriarcas, y aún añadiendo al padre de Moisés, tuvieron un encuentro con Dios. ¿No es cierto? Un encuentro con Dios, y ellos fueron, y si vamos ya al famoso texto que está en Éxodo, no, en Génesis, dice que Abraham, ¿qué cosa? ¿Por qué le fue contado por justicia? Porque le creyó ¿a quién? A Dios, y le fue contado por justicia. Pero vamos ahora a Génesis capítulo 17, versículo 7, dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser el Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. ¿No? Entonces, ¿todos los judíos son salvos? ¿Todos los judíos son salvos? ¿Todos los descendientes de Abraham natural son salvos? No. ¿Qué hay que hacer para poder ser salvo y tener una relación con Dios? ¿Qué hizo Abraham? ¿Le creyó a quién? A Dios, a prueba de todo, ¿no es cierto? Y llegó un momento en que el Señor le dijo en Génesis 15, 6, y Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia. Abraham le creyó a Dios y se le contó por justicia. Esto es bien importante, amado hermano. Yo sé que hace calor, ¿no? Y a veces me estoy extendiendo un ratito aquí, pero es trascendental, porque si usted se va con dudas, es porque la respuesta que está dando el Señor le está destruyendo toda su teología a ellos, toda su creencia, todo, hermano, todo. Y solamente le responde, ¿no?, con el texto que está en Éxodo 3, 6. Pero ese texto descansa en todo este pacto que Dios hizo con Abraham. Pero para que Dios reafirmara su pacto con Abraham y ya Abraham pudiera decir: yo soy de Dios, yo le pertenezco a Dios, y Dios, Él me reconoce como su hijo. Esa pertenencia es por causa de creerle a Dios, de tener comunión con Dios. Y esa comunión con Dios es eterna, amado hermano. No es que tú mueres y ahí se apagó, o hay un apagón, se apaga tu espíritu, se apaga tu alma y tu cuerpo por ahí se queda en la tierra, o si tu familia dice voy a incinerarte, ahí lo tienen en una cajita en tu casa, hay una cajita de ceniza, ¿no? Y ahí está por ahí hasta que un día cuando venga Cristo, a ver, ¿dónde está el alma? Ya está el alma, vamos a despertar el alma, vamos a despertar su espíritu y se va a juntar. Así es cuando una persona muere, un cristiano muere, un hijo de Dios muere. No es así, ¿no es cierto? Cuando un cristiano muere, lo que se queda es su cuerpo en esta tierra. Su cuerpo se queda. ¿Ustedes han visto la alberja? La alberja tiene su vaina, ¿no es cierto? Y dentro de la alberja, ¿qué cosa es? Esto está la alberjita, tú lo sacas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que te importa a ti? ¿Lo de afuera o lo que está dentro en la alberja? Lo que está dentro. Entonces, ¿qué se lleva el Señor? Se lleva lo que está dentro de este cuerpo. ¿Qué cosa está? Se lleva el alma y nuestro espíritu. Pero ahí lo tiene ahí anulado, ahí encapsulado en un sitio. No, para que estemos en una relación con Dios. Pues acá está diciendo: yo soy el Dios de tu Padre, yo soy el Dios. Yo en este momento le está diciendo a ellos: yo soy el Dios del Padre de Moisés, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Es decir, en este momento ellos están vivos, ellos me están adorando, me están glorificando. Yo tengo una relación con ellos, porque Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Aleluya.
Dios no te puede salvar y después dejarte abandonado, ahí muerto. No, hermano, Dios te salva para tener una relación continua con Él. Así muramos en Cristo Jesús. Vamos a estar arriba en el cielo hasta cuando venga el Señor en su segunda venida. Nuestro cuerpo, este cuerpo que está aquí, si es que me toca partir antes que venga Cristo, si todo lo que estamos aquí antes que venga Cristo vamos a partir, de donde esté, hermano, ya sea ceniza. Puede ser que mueras en un viaje de avión y el avión cayó en el mar y se incendió, no se encontró nunca nada de ti. Vinieron los peces, se comieron todo y no quedó nada de ti. Dios volverá a tomar ese polvo que era tuyo de ti, lo tomará de donde sea y ahí hará un cuerpo glorificado. No, ahí eso será, y el alma y el espíritu vendrán al encuentro, ¿no? Como dije el otro día, los ángeles vendrán nuestra alma y nuestro espíritu a buscar nuestro cuerpo, Dios lo juntará y habrá un cuerpo glorificado. Y lo veremos al Señor ya en esa nueva humanidad, en esa nueva naturaleza como Cristo Jesús, que podía pasar por las paredes, ¿no es cierto? Y ya no era impedimento. Él podía estar aquí y en un ratito estar en otro lado. Seremos de la misma condición que el Señor para poder tener adoración y alabanza. Pero por mientras, amado hermano, cuando tú y yo muramos, vamos a la presencia del Señor. Por eso que esa es la gran diferencia cuando un cristiano muere. Cuando un cristiano sabe que va a morir, tiene la esperanza, tiene la seguridad. No se llena de temor, no se llena de pánico, no se llena de terror que viene el COVID, que viene no sé qué cosa. No, hermano. Sabe que se le toca partir. Sabe que se va con el Señor y se va por siempre. Aleluya. Por eso que ahí está el gran problema también en esta pandemia, que muchos cristianos tuvimos temor a la muerte física. La muerte física no tiene poder sobre nosotros, amado hermano. La muerte física ya Dios la venció, ¿en dónde? Cuando Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, nos ha dado vida eterna. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús, amado. Tenemos esa seguridad. Por eso es importante que tengamos esa claridad que el Señor tuvo. Y le dice, Él no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cuántos están vivos acá, amado hermano? Si tú estás vivo, si tú tienes vivo, no hablo de vida natural, no hablo de vida física, hablo de vida espiritual. ¿Tienes comunión con Dios? Dios te ha ministrado en este tiempo, en estos años te ha ministrado, en estos 2 años de pandemia. Te ha ministrado, te ha hablado, te ha reprendido, te ha llamado al orden, te has arrepentido y has vuelto a Él, o te has afirmado en la fe. No has tenido ningún problema en tu fe, sino por el contrario, te has llenado del poder, te has afirmado en el Señor y ahora tienes la seguridad de que nada te podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Como dice Pablo en Romanos 8, nada, ni la muerte, ni principado, nada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tienes claro tu doctrina de la resurrección. Que tú no has nacido para desaparecer. Tú has nacido y has sido creado por Dios y has sido convertido por Dios para vivir la eternidad con el Señor por siempre y para siempre. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Nuevamente, la gente se admira de su enseñanza, amado hermano. Se quedan anonadados de la respuesta de Jesús, pero ahí se quedan. Dios permita que ninguno que está aquí, que cuando entiende la palabra y se queda maravillado y entiende con claridad, no cambie su vida. Si tu vida no cambia, si tu vida sigue siendo igual, vamos a terminar como los saduceos, los fariseos, los herodianos. Quiero terminar leyendo Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, y vestidos con vestidura blanca y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén.
la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, el honor, el poder, la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestidura blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y le respondí, Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Aquí le está hablando en el tiempo de los romanos, que había muchos cristianos que morían, hermanos, por defender su fe. Y cuando venga Cristo, antes de ello, va a haber tribulación, hermanos, y muchos cristianos van a morir por la causa de Cristo. Se aplicó en ese tiempo, se ha aplicado a través de la historia y se volverá a aplicar cuando Cristo venga por segunda vez. Por eso que algunos plantean de que el rapto no va a ser antes de la gran tribulación. ¿No? Porque aquí está hablando, hermano, de un grupo, de una multitud, no está hablando de unos, de multitudes que están siendo salvados, que se han salvado muriendo, que no se han dejado marcar por la bestia, que no han concedido para nada. ¿Por qué? Porque creen en la resurrección. ¿Por qué tú puedes morir por causa de Cristo? Porque sabes que si vas a morir, el que te da la vida eterna es Dios y Él no te la va a quitar, amado hermano. Por eso que esas personas son miles y miles. Dice, por eso están delante del trono y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y ya no tendrán hambre, ya no habrá hambre ni sed, ni el sol les dará daño, ni ningún calor abrazará, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Otros dicen que cuando venga Cristo y rapte a la iglesia, son bien poquitos los que se van a ir, contaditos, ¿no? Como dije al comienzo de la prédica, a veces como cristianos estamos más metidos en el mundo que en las cosas de Dios, pero somos salvos. Y cuando demos cuenta que ya Cristo levantó su iglesia, vamos recién a buscar de Dios, y la única opción que nos queda es no dejarnos marcar por la bestia y vamos a morir por la causa de Cristo. Y serán miles de cristianos que se quedarían después del rapto, hermano, porque vendrá la gran tribulación. Pero tú y yo no estamos para esperar eso, hermano. Tú y yo, si Dios nos habla por su palabra y nos admiramos, tenemos que vivir bajo esa dimensión. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, Señor, porque tú eres bendito. Mira esta gran doctrina, Señor, de la resurrección, que estos saduceos se burlaban de ellos, se burlaban, Señor. Tú lo experimentaste, su burla, su sorna, menospreciar tan gran verdad, Señor amado. Oh, santo, porque ellos como tenían la mente cerrada, una mente carnal, terrenal, jamás pudieron ver, Señor, el mensaje de la cruz de Cristo. No lo entendieron, la cruz de Cristo bajo ningún aspecto, Señor. Por eso tu palabra, la historia dice que los saduceos desaparecieron y no quedó ningún saduceo. Porque tú eres Dios misericordioso, santo, pero también tú eres un Dios de ira. Quien se burla de ti, Señor, tú te encargarás de ello. Aleluya.